Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Yo soy tu nombre y estoy aquí hoy para hablar de algo que, la verdad, me ha dejado bastante impactada, y sé que a muchos de ustedes también les interesará, especialmente si son fans de las telenovelas turcas. Hoy vamos a hablar de un rumor, más bien una noticia que está circulando sobre Demet Özdemir, Can Yaman y un desafortunado incidente en Italia. Si el título lo dice todo, tragedia. Demet llama a Can en Italia amigos en accidente. Sé que es impactante, pero les prometo que vamos a analizarlo todo con calma y a ver qué podemos averiguar. Antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita. Así no te perderás ninguno de mis vídeos, donde hablamos de telenovelas, noticias del mundo del espectáculo y muchas otras cosas más. Y si ya eres parte de esta comunidad, muchísimas gracias por tu apoyo. Significa mucho para mí. Ahora sí, vamos a entrar en materia. Como saben, Demet Özdemir y Can Yaman son dos de los actores turcos más populares a nivel internacional. Su química en la telenovela Erkenci Kuş, Pájaro Soñador, fue innegable y catapultó a ambos a la fama mundial. Aunque su relación fuera de la pantalla siempre ha sido objeto de especulaciones, lo cierto es que han mantenido una relación, al menos profesional, bastante cordial. Ahora bien, ¿qué pasa con este rumor? ¿Qué tragedia involucra a Demet, a Can y a un accidente en Italia? Para entenderlo, tenemos que desglosar la información que tenemos y analizarla con cuidado. Primero, la llamada de Demet a Can. Según la información que he podido recopilar, este rumor surgió a partir de algunas publicaciones en redes sociales y algunos portales de noticias, principalmente italianos y turcos. Estas publicaciones afirmaban que Demet habría llamado a Can Yaman, aparentemente muy angustiada, tras enterarse de un accidente en Italia que involucraba a algunos amigos en común. La clave aquí es la frase amigos en común. Tanto Demet como Can tienen una amplia red de amigos y conocidos, tanto en Turquía como en Italia, debido a sus proyectos profesionales. Can particularmente ha estado viviendo y trabajando en Italia durante un tiempo, lo que le ha permitido forjar lazos con muchas personas en el país. El rumor sugiere que este accidente, cuya naturaleza específica no se detalla en las fuentes originales, afectó a personas cercanas tanto a Demet como a Can, lo que justificaría la llamada de Demet a Can. La llamada, supuestamente, habría sido para expresar su preocupación, ofrecer su apoyo y tal vez obtener más información sobre lo sucedido. Ahora, aquí es donde la cosa se pone un poco turbia. Ninguna fuente oficial ha confirmado este rumor. Ni las oficinas de prensa de Demet y Can, ni ningún medio de comunicación de renombre ha publicado una nota oficial al respecto. Esto significa que debemos tomar esta información con pinzas. Podría ser simplemente un rumor infundado, una noticia falsa creada para generar clics y atención. Sin embargo, también es posible que haya algo de verdad en la historia. En el mundo del espectáculo, no siempre todo se hace público de inmediato. A veces las celebridades prefieren mantener ciertos asuntos en privado, especialmente si involucran tragedias o situaciones delicadas. Podría ser que Demet y Can estén lidiando con esta situación de forma discreta, sin querer alimentar más el morbo mediático. Otra posibilidad es que el accidente haya ocurrido, pero que la participación de Demet y Can haya sido exagerada o malinterpretada. Quizás sí se vieron afectados por la noticia, pero su reacción no fue tan dramática como se ha sugerido. En cualquier caso, lo importante es no sacar conclusiones precipitadas y esperar a tener más información verificada antes de creer completamente en este rumor. Ahora, vamos a hablar un poco sobre las reacciones en redes sociales. Como era de esperar, la noticia generó un gran revuelo entre los fans de Demet y Can. Algunos expresaron su preocupación y enviaron mensajes de apoyo a ambos actores y a sus amigos. Otros, en cambio, se mostraron escépticos y acusaron a los medios de inventar la historia para generar polémica. También hubo quienes aprovecharon la ocasión para recordar la química entre Demet y Can en Erkenci Kuş y especular sobre la posibilidad de que esta situación los acerque nuevamente. Recordemos que muchos fans aún sueñan con verlos juntos, tanto en la pantalla como en la vida real. Personalmente creo que es importante separar la ficción de la realidad. Si bien es comprensible que los fans sientan cariño por Demet y Can y deseen lo mejor para ellos, es fundamental respetar su privacidad y no presionarles para que hagan algo que no quieren. Volviendo al tema del accidente, es importante recordar que hay personas que realmente podrían estar sufriendo en este momento.
Si el rumor es cierto, hay víctimas y familias afectadas por esta tragedia. Por lo tanto, debemos ser cautelosos al hablar del tema y evitar caer en el morbo o la especulación. En lugar de enfocarnos en la relación entre Demet y Khan, creo que deberíamos centrarnos en enviar mensajes de apoyo y solidaridad a las personas que realmente lo necesitan. Si conocemos alguna forma de ayudar, ya sea donando dinero a organizaciones benéficas o ofreciendo nuestro tiempo como voluntarios, deberíamos hacerlo. En definitiva, este rumor sobre Demet, Khan y el accidente en Italia es una historia compleja y confusa. Hay muchos cabos sueltos y poca información verificada. Lo más sensato es esperar a tener más datos antes de sacar conclusiones. Mientras tanto, debemos ser respetuosos con la privacidad de las personas involucradas y enfocarnos en ofrecer nuestro apoyo a quienes realmente lo necesitan. Ahora, para concluir, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado hoy. Primero, hemos hablado sobre el rumor de que Demet Özdemir llamó a Can Yaman tras enterarse de un accidente en Italia que involucraba a amigos en común. Segundo, hemos analizado las posibles interpretaciones de este rumor, teniendo en cuenta la falta de confirmación oficial y las reacciones en redes sociales. Y tercero, hemos destacado la importancia de ser respetuosos con la privacidad de las personas involucradas y de enfocarnos en ofrecer nuestro apoyo a quienes realmente lo necesitan. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya resultado interesante e informativo. Sé que es un tema delicado, pero creo que es importante hablar de estas cosas con responsabilidad y respeto. Me gustaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que hay algo de verdad en este rumor? ¿Cómo creen que deberíamos abordar este tipo de noticias? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando vídeos para ustedes. Muchas gracias de nuevo por su tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho. Ahora bien, para ampliar un poco más este tema, me gustaría explorar algunas posibles razones por las que este rumor ha ganado tanta tracción y ha encendido la imaginación de tantos fans. Creo que hay varios factores en juego. En primer lugar, está el fenómeno de Erkenci-Kuş. La telenovela no solo fue un éxito en Turquía, sino que arrasó en todo el mundo, especialmente en Latinoamérica y Europa. La química innegable entre Demet y Can en la pantalla hizo que muchos espectadores se enamoraran de la pareja y desearan que su romance traspasara la ficción. A pesar de que ambos han seguido caminos separados y han estado involucrados en otras relaciones, el recuerdo de Erkenci-Kuş sigue muy presente en la memoria de los fans. Este anhelo por verlos juntos alimenta cualquier rumor que sugiera una posible conexión entre ellos. En segundo lugar, está el poder de las redes sociales. En la era digital, la información, ya sea verdadera o falsa, se propaga a una velocidad vertiginosa. Una simple publicación en Twitter o Instagram puede convertirse en una noticia viral en cuestión de minutos. Los rumores y las especulaciones se alimentan de esta rapidez y del anonimato que ofrecen las redes sociales. Es muy fácil para cualquiera inventar una historia y publicarla en línea, sin tener que preocuparse por las consecuencias. Y lamentablemente muchas personas tienden a creer en todo lo que leen en Internet, sin verificar la fuente o la veracidad de la información. En tercer lugar, está el factor del morbo. Las noticias sobre celebridades siempre generan interés, especialmente si involucran dramas, tragedias o escándalos. La gente siente curiosidad por saber cómo viven los famosos, cuáles son sus problemas y cómo reaccionan ante situaciones difíciles. Este morbo mediático es explotado por muchos medios de comunicación que no dudan en publicar rumores o noticias falsas con tal de conseguir clics y aumentar su audiencia. En cuarto lugar, está la distancia entre la realidad y la percepción pública. A menudo los fans crean una imagen idealizada de sus ídolos, basada en los personajes que interpretan en la pantalla o en las entrevistas que conceden a los medios. Esta imagen idealizada puede estar muy alejada de la realidad, pero los fans se aferran a ella y la defienden a capa y espada. Cualquier noticia que contradiga esta imagen idealizada es recibida con escepticismo o incluso con hostilidad. En el caso de Demet y Can, muchos fans se niegan a aceptar que su relación se limitó al ámbito profesional y que ambos han seguido adelante con sus vidas.
Siguen aferrados a la esperanza de que algún día vuelvan a estar juntos, ya sea en la pantalla o fuera de ella. Este anhelo constante los hace más susceptibles a creer en cualquier rumor que sugiera una posible reconciliación. Ahora, volviendo al tema específico del accidente en Italia, es importante recordar que Can Yaman ha estado viviendo y trabajando en Italia durante un tiempo. Ha protagonizado varias series de televisión italianas y ha forjado una sólida base de fans en el país. Por lo tanto, es lógico que tenga muchos amigos y conocidos en Italia. Si el rumor es cierto, es muy probable que el accidente haya afectado a personas cercanas a Can, lo que justificaría la llamada de Demet para expresar su apoyo y preocupación. Sin embargo, también es importante considerar la posibilidad de que el rumor haya sido inventado o exagerado por los medios de comunicación. Como mencioné antes, muchos medios no dudan en publicar noticias falsas con tal de conseguir clics y aumentar su audiencia. En el caso de Demet y Can, cualquier noticia que los involucre juntos genera un gran interés, lo que la convierte en un blanco fácil para los medios sensacionalistas. Además, es posible que el accidente haya ocurrido, pero que la participación de Demet y Can haya sido malinterpretada o exagerada. Quizás sí se vieron afectados por la noticia, pero su reacción no fue tan dramática como se ha sugerido. O quizás simplemente enviaron sus condolencias a las familias de las víctimas, sin que esto implique una llamada telefónica angustiada entre ellos. En cualquier caso, lo importante es no sacar conclusiones precipitadas y esperar a tener más información verificada antes de creer completamente en este rumor. Mientras tanto, debemos ser respetuosos con la privacidad de las personas involucradas y enfocarnos en ofrecer nuestro apoyo a quienes realmente lo necesitan. Y hablando de apoyo, me gustaría aprovechar esta oportunidad para recordar la importancia de la salud mental. En el mundo del espectáculo, las celebridades están sometidas a una gran presión constante. Son constantemente criticadas y juzgadas por su apariencia, su trabajo y su vida personal. Esta presión puede tener un impacto negativo en su salud mental, provocando ansiedad, depresión e incluso trastornos alimentarios. Es fundamental que los fans sean conscientes de esto y que traten a sus ídolos con respeto y empatía. Debemos recordar que son seres humanos como nosotros, con sentimientos y emociones. No debemos exigirles perfección ni juzgarlos por sus errores. En lugar de eso, debemos ofrecerles nuestro apoyo y comprensión. En el caso de Demet y Can, ambos han hablado abiertamente sobre sus problemas de salud mental en el pasado. Demet ha revelado que ha sufrido ataques de ansiedad y que ha tenido que aprender a lidiar con la presión de la fama. Can, por su parte, ha reconocido que ha tenido problemas de autoestima y que ha tenido que trabajar duro para aceptarse a sí mismo tal como es. Es importante que los fans recuerden esto y que les ofrezcan su apoyo incondicional. No debemos juzgarlos por sus errores ni exigirles perfección. En lugar de eso, debemos celebrar sus logros y ofrecerles nuestro apoyo en los momentos difíciles. Para concluir, quiero reiterar la importancia de ser cautelosos con la información que consumimos en las redes sociales y en los medios de comunicación. No debemos creer en todo lo que leemos sin verificar la fuente o la veracidad de la información. Debemos ser críticos y analíticos y debemos evitar caer en el morbo y la especulación. Y sobre todo, debemos ser respetuosos con la privacidad de las personas involucradas y enfocarnos en ofrecer nuestro apoyo a quienes realmente lo necesitan. Si conocemos alguna forma de ayudar, ya sea donando dinero a organizaciones benéficas o ofreciendo nuestro tiempo como voluntarios, deberíamos hacerlo. Muchas gracias por su tiempo y atención. Espero que este vídeo les haya resultado útil e informativo. Nos vemos en el próximo. Cuídense mucho. Y recuerden, la amabilidad siempre gana.